Buenas gente, la temporada de invierno de 2026 ya está llegando a su final y como ya es costumbre en el canal, hoy toca repasar los 5 animes que más me han gustado de esta temporada, pero antes de empezar tengo que aclarar un par de cosas. Como ya es tradición aquí, en este top no incluyo segundas, terceras ni continuaciones de ninguna serie, solo spin-off en caso de ser necesario. Eso significa que animes como Frieren, Ochinoko, Jujutsu Kaisen o Hell's Paradise no van a aparecer en el ranking principal, y no es porque no me gusten, todo lo contrario, son series que me encantan, pero prefiero dejarlas como menciones honoríficas para darle espacio a otras series que tal vez pasaron un poco más desapercibidas y que vale muchísimo la pena descubrir. También, como siempre, recuerden que este top es completamente personal. Tal vez tu lista sería algo diferente o muy diferente, y eso es justamente lo bonito de hablar de anime. Así que sin nada más que decir, yo soy Tekikara y empecemos. En el puesto número 5 tenemos a Tamon-kun y Madochi, una comedia romántica que honestamente me sorprendió muchísimo esta temporada. La historia sigue a Otage Kinoshita, una estudiante preparatoria que trabaja limpiando casas para poder financiar su mayor pasión en la vida, ser fangirl profesional de Tamon, el idol más popular y carismático del grupo Face. Para Otage, Tamon es básicamente perfecto, el típico idol que parece tenerlo todo: talento, seguridad, presencia en el escenario, el paquete completo. Pero su vida cambia por completo cuando un día le asignan limpiar la casa de su propio ídolo. Y claro, aquí es donde la historia toma un giro, porque cuando Utage lo conoce, lo que descubre es algo completamente distinto: el verdadero Tamon, un chico extremadamente inseguro, deprimido y con autoestima por los suelos, que está convencido de que no tiene talento y que en cualquier momento va a fallarle a todos. Sí, básicamente el opuesto total del idol perfecto que el público ve. Al darse cuenta de que su ídolo está al borde de colapsar por la presión de mantener esta imagen perfecta, Utage decide usar todo su poder como fangirl para apoyarlo, y a partir de ahí comienza una relación caótica, divertida y muy entrañable, donde Utage intenta ayudar a Tamon a seguir brillando en el escenario, mientras trata de mantener la compostura, porque claro, no todos los días estás ayudando emocionalmente a tu propio idol favorito. Uno de los mayores encantos de la serie es el contraste brutal entre las dos caras de Tamon. Por un lado tenemos al Tamon idol, sexy, confiado y absolutamente magnético en el escenario, y por el otro está el Tamon depresivo, el real, un chico que puede pasar de verse como una superestrella a estar hecho bolita en el suelo cuestionando toda su existencia, esto en cuestión de segundos. Ese contraste genera situaciones de comedia increíblemente divertidas, con muchos momentos de humor físico y expresiones exageradas que funcionan muy bien en pantalla. Otra cosa que me gustó muchísimo es la protagonista. Utage no es la típica heroína shoujo pasiva que simplemente se deja llevar por la historia. Ella piensa y analiza todo desde la lógica de una fangirl, desde comprar mercancía oficial hasta respetar la separación entre la vida pública y privada de su idol, o incluso también rezar porque a su idol le vaya bien en los conciertos. Es un enfoque que resulta muy auténtico y con el que cualquiera que tenga un hobby intenso, sea anime, videojuegos o música, probablemente se va a sentir identificado. La relación entre Utage y Tamon tampoco sigue el molde clásico del romance idealizado. Es una relación bastante caótica, llena de momentos incómodos, graciosos y muy humanos, pero al mismo tiempo es sorprendentemente sana, porque Utage no intenta cambiar a Tamon para que sea alguien distinto. En lugar de eso, lo apoya para que pueda brillar siendo quien realmente es, y esa dinámica de apoyo emocional mutuo se siente muy fresca dentro del género. La serie también tiene algo de crítica detrás de toda la comedia. A través de Tamon y el resto del grupo de Face, la historia muestra con bastante humor, pero también con cierta honestidad, la presión brutal que viven los idols para mantener una imagen perfecta todo el tiempo. La sonrisa constante, la personalidad impecable, la energía en el escenario, todo eso tiene un costo, y la serie no tiene miedo de mostrar cómo esa presión puede afectar la salud mental. De hecho, poco a poco van saliendo todos los de Face y poco a poco los vamos conociendo, ya que todos tienen una personalidad particular. Y por último, quiero comentarles que el arte para mí es muy bonito y muy estilizado, capturando perfectamente esa estética glamurosa de los grupos de J-pop modernos. Los diseños son muy expresivos y además los momentos donde Utage farguilea se ve muy bien en pantalla. Así que entre la comedia, el romance y esa mirada divertida a la cultura idol, Tamon-kun termina siendo una serie muchísimo más entretenida de lo que uno podría pensar al inicio. En el puesto número 4 tenemos a Eris no Seihai, una serie que mezcla misterio, drama y venganza. La historia comienza con Constance Gray, una joven noble de corazón puro, honesta hasta el extremo y también bastante ingenua. Ella pertenece a una familia de bajo rango dentro de la aristocracia, así que siempre ha vivido tratando de mantener una reputación impecable, pero todo se derrumba durante un banquete real. Constance es acusada injustamente de robo, víctima de una trampa preparada por una rival que busca destruir su reputación y de paso arruinar su compromiso. En cuestión de minutos su vida se empieza a desmoronar,
ganar, y justo cuando parece que lo va a perder absolutamente todo, aparece alguien inesperado, el fantasma Scarlet Castiel. Scarlet fue una villana legendaria que fue ejecutada públicamente 10 años atrás, ya que fue acusada de cometer terribles crímenes. Sin embargo, lejos de ser un espíritu atormentado o arrepentido, Scarlet sigue siendo exactamente lo que siempre fue: arrogante, astuta, dominante y peligrosamente inteligente. Ella le ayuda a Constance para poder salir de todo ese problema de que la estaban acusando de robo, y le ayuda a limpiar su nombre básicamente, pero a cambio Constance deberá ayudarle a descubrir quién fue el verdadero responsable de su ejecución y completar la venganza que quedó pendiente, y así nace una de las alianzas más curiosas de la temporada: la Santa y la Villana. En ciertos momentos del anime, Scarlet toma el control del cuerpo de Constance, transformando a esta chica tímida en una mujer implacable capaz de destruir a sus enemigos con palabras perfectamente calculadas. Mientras ambas navegan por el peligroso mundo oscuro de la aristocracia, empiezan a descubrir que la muerte de Scarlet no fue un simple castigo por sus crímenes. En realidad, todo parece formar parte de una conspiración mucho más grande, que involucra algunos de los secretos más oscuros del reino. El corazón de la serie está en la relación entre Constance y Scarlet. Por un lado tenemos a Constance tímida, honesta y con una moral muy fuerte, y por el otro a Scarlet, que es básicamente todo lo contrario: arrogante, manipuladora y completamente despiadada cuando la situación lo requiere. Ver cómo ambas personalidades chocan, pero al mismo tiempo empiezan a aprender la una de la otra, es fascinante. Constance va ganando confianza poco a poco, mientras que Scarlet, de alguna forma extraña, desde el otro lado, empieza a recuperar algo de humanidad. Aquí la venganza no se basa en espadas ni batallas épicas, se basa en reputación, palabras y manipulación social. Scarlet sabe exactamente qué decir, cuándo decirlo y frente a quién hacerlo para destruir la imagen pública de sus enemigos. Y ver cómo humilla a nobles corruptos en medio de salones de baile o reuniones aristocráticas es muy satisfactorio realmente. Es una venganza mucho más elegante, pero igual de interesante. Aunque pueda parecer una historia simple de romance, de drama aristocrático, o también de esos de me muero y me convierto en una villana, en realidad Eri no Seihai funciona mucho como un thriller político. La pregunta central es clara: ¿quién traicionó realmente a Scarlet hace 10 años? Y mientras avanza la historia, empiezan a aparecer conspiraciones, secretos del reino, personajes con dobles intenciones y giros que poco a poco van complicando cada vez más el panorama. No es una trama superficial, es un misterio que te va atrapando capítulo a capítulo. Uno de los aspectos que más me ha gustado de la serie es ver la evolución de Constance. Al principio es una chica que prácticamente todo el mundo puede pisotear dentro de la jerarquía social, ¿verdad? Pero bajo la peculiar tutoría de un fantasma con reputación de villana, aprende a defenderse, a leer las intenciones de los demás y a moverse entre las víboras de la alta esfera. Y ese desarrollo se siente muy natural y muy gratificante de ver. Finalmente, el apartado visual y la atmósfera logra capturar muy bien ese ambiente lujoso pero opresivo de la nobleza. Salones elegantes, vestidos refinados, banquetes brillantes, pero siempre con la sensación de que algo oscuro se esconde detrás de cada sonrisa. Ese contraste entre la luz que aparentan y la presencia fantasmal de Scarlet le da a la historia un toque gótico, podría decirse, que termina reforzando muchísimo su identidad. Eri no Seihai termina siendo una serie que mezcla misterio, drama político y una dinámica de personajes muy interesante. Puede que no sea el anime más popular de la temporada, pero definitivamente es una de esas joyas que vale mucho la pena descubrir. En el puesto número 3 tenemos a Shibo Yugi de Meshi Goku, o Shibo Yugi, una serie que toma el género de los juegos de supervivencia y le da un giro bastante oscuro y diferente, porque aquí la protagonista no está atrapada por accidente, ni busca salvar a todo el mundo, ni tiene un discurso heroico preparado. Ella está ahí por una razón mucho más simple: es su trabajo. La historia sigue a Yuki, una estudiante de preparatoria que despierta en una mansión lúgubre junto a otras chicas. Todas están participando en un juego de muerte, un espectáculo macabro diseñado para entretener a una audiencia invisible y completamente sádica. Mientras las demás participantes entran en pánico, lloran o intentan formar alianzas desesperadas, Yuki permanece tranquila, fría, calculadora, porque ella ya ha pasado por esto antes. Yuki es básicamente una jugadora profesional de juegos de muerte, alguien que ha convertido sobrevivir a estas masacres en su única forma de ganarse la vida, como dicen por ahí, en la única forma de comer, y eso cambia completamente la perspectiva de la historia. A diferencia de otros protagonistas del género que intentan romper el sistema o salvar a todos los demás, Yuki solo quiere ganar el premio en efectivo. Ella conoce las reglas no escritas, sabe reconocer trampas mortales y sobre todo entiende algo que muchos olvidan: en estos juegos la mayor amenaza no siempre son los monstruos o las trampas mecánicas, sino las propias personas. La narrativa sigue mucho su forma de pensar, analizando cada escenario como si fuera un rompecabezas lógico, mientras a su alrededor el caos se desata y las cabezas empiezan a rodar. Es una historia bastante oscura donde la moralidad queda en segundo plano. En el mundo de Yuki, sobrevivir significa algo muy simple: arriesgar tu vida para entretener a algunos y poder comer cada día. Y sí, puede sonar brutal, pero esa frialdad es precisamente lo que hace que la serie sea
sea tan interesante. En muchos animes de este género el protagonista vive un conflicto moral constante, pero Yuki no funciona así. Ella analiza cada situación como si fuera parte de un trabajo, revisa el equipo disponible, calcula probabilidades de muerte y evalúa si el riesgo vale la pena según el premio final. Ver a alguien tratar una masacre como si fuera un día más en la oficina resulta inquietante, pero también extremadamente interesante. Otra cosa que diferencia a esta serie es que no intenta endulzar la situación. Aquí no hay grandes discursos sobre la amistad, salvando el día, ni milagros emocionales en el último momento. La historia es bastante clara en algo. En un entorno de vida o muerte, la lógica fría y el egoísmo suelen ser más efectivos que el heroísmo. Si alguien se convierte en un riesgo para sobrevivir, Yuki no tiene problemas en dejarlo atrás, y esa crudeza le da a la serie una identidad muy marcada. Otra cosa que me gustó bastante es que los juegos no se resuelven con poderes mágicos ni con suerte en la mayoría de casos. La clave aquí es la observación. Yuki estudia las reglas, analiza el entorno y busca los fallos en el sistema o las debilidades de las demás. Eso convierte cada desafío en algo parecido a un rompecabezas de supervivencia donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. La serie también deja una reflexión interesante detrás de toda la violencia, porque dentro de la historia existe una audiencia que paga por ver estos juegos, personas ricas que disfrutan viendo a otros luchar por sobrevivir, y de alguna forma la obra juega con esa idea incómoda, porque nosotros como espectadores también queremos ver quién sobrevive y cómo lo logra, o bueno, cómo lo logra Yuki. Es una crítica bastante útil a esa morbosidad humana que existe cuando el sufrimiento se convierte en espectáculo. De hecho, cuando ellas también se cortan un brazo, por ejemplo, en vez de salirle sangre, le sale como relleno, como si fueran muñecas. Eso también da mucho de qué hablar, ya que significa que la audiencia los ve solamente como unas marionetas. Shibuyugi termina siendo una propuesta bastante diferente dentro del género de supervivencia, oscura, fría y estratégica, además de sorprendentemente adictiva. Una serie que demuestra que a veces sobrevivir no es cuestión de valentía, sino de saber jugar mejor que los demás. En el puesto número 2 tenemos a Ikoku Nikki, una historia que cambia completamente el ritmo del top, porque la verdad es que las series anteriores apostaban por comedia, la intriga o la supervivencia. Esta va por un camino mucho más tranquilo, más íntimo, humano y emocional. Ikoku Nikki es una historia profundamente conmovedora sobre el duelo, la convivencia y el descubrimiento personal entre dos personas que al inicio son prácticamente unas completas desconocidas. Todo comienza con una tragedia. Los padres de Asa, una chica de 15 años, mueren repentinamente en un accidente de tráfico. Durante el funeral, mientras los familiares discuten con cierta incomodidad quién debería hacerse cargo de la huérfana, aparece alguien que nadie esperaba que tomara la iniciativa: Makio, la hermana menor de la madre de Asa. Makio es una novelista de 35 años que vive sola, es extremadamente tímida, bastante torpe socialmente y, para complicar aún más las cosas, llevaba años sin hablar con su hermana debido a un rencor profundo. Pero al ver la frialdad con la que su familia discute qué hacer con Asa, Makio toma una decisión: se la lleva a vivir con ella. Y claro, a partir de ese momento comienza una convivencia bastante peculiar, porque Asa y Makio son súper diferentes. Asa es una adolescente que al principio no parece muy sociable, pero la verdad a mí sí me parece social en ciertas partes, directa, y también que está llena de energía, pues se podría decir, y que todavía ni siquiera ha terminado de procesar la pérdida de sus padres. Makio, en cambio, es una mujer que valora su soledad por encima de todo, alguien que prefiere el silencio y que todavía carga con muchos conflictos internos. La serie no gira alrededor de grandes dramas explosivos ni escenas exageradas. En lugar de eso, la historia se construye a partir de pequeños momentos cotidianos: aprender a preparar el desayuno juntas, respetar el espacio personal de la otra, descubrir que cada persona vive el duelo de una manera diferente. Y algo que me gusta mucho es que Makio no trata a Asa como si fuera una niña frágil, la trata como una persona independiente, hablándole con una honestidad que Asa prácticamente no encuentra en ningún otro adulto. Al final, Ikoku Nikki se siente como el diario de dos personas que intentan reconstruir algo parecido a un hogar, mientras aprenden a vivir con el vacío que dejó la muerte. Algo que hace muy bien la serie es que no dramatiza el dolor de forma exagerada. Aquí no hay escenas constantes de llanto ni discursos emocionales gigantes. El duelo se representa como algo silencioso, confuso y lento, mostrando cómo la vida sigue avanzando incluso cuando uno siente que el mundo se detuvo, y justamente por eso resulta una serie tan real. La dinámica entre Makio y Asa es uno de los puntos más interesantes de la historia. Esta no es la típica narrativa de madre sustituta. Desde el principio, Makio deja claro algo muy importante: ella no sabe ser madre, incluso admite que la relación con la madre de Asa era complicada. Esa honestidad tan directa termina creando una relación muy curiosa entre ambas. La serie aborda temas complejos como la soledad, la introversión, las expectativas sociales y la presión de encajar, pero lo hace sin caer en el victimismo ni en el dramatismo excesivo. Más bien plantea una idea muy interesante: no tienes que ser normal entre comillas para tener una vida funcional o feliz, y ese tipo de reflexiones le dan bastante profundidad a la historia. Otro punto fuerte de la serie está en sus diálogos. Como Makio es escritora, muchas de sus reflexiones sobre el lenguaje, los sentimientos y la forma en que las personas se comunican son realmente brillantes. La manera en que le explica el mundo a Asa es muy especial, es poética, pero al mismo tiempo muy aterrizada, y son de esos diálogos que se quedan contigo incluso después de terminar un capítulo. El apartado
apartado visual también acompaña perfectamente el tono de la historia. La obra tiene un ritmo muy pausado, casi como si te invitara a respirar junto con los personajes. La animación se detiene en detalles muy pequeños, una taza de café sobre la mesa, el sonido de la lluvia, el desorden de una oficina, son momentos simples, pero que construyen una atmósfera muy tranquila que equilibra perfectamente el peso emocional de la historia. Y Kokuniki es una de esas series que no buscan impresionarte con giros enormes o escenas espectaculares. Su fuerza está en algo mucho más simple, la humanidad de sus personajes, y cuando una historia logra que te identifiques con momentos tan cotidianos, es cuando realmente sabes que estás frente a algo especial. Antes de pasar al puesto número 1, vamos a hacer una pequeña pausa para mencionar algunas series que también me gustaron mucho esta temporada, pero que por diferentes razones, como algunas que ya mencioné al principio, se quedaron como menciones honoríficas dentro de este top. Y ahora sí, llegamos al puesto número 1. El anime que, al menos para mí, ha sido lo mejor de la temporada es Fate Strange Fake. Y aunque sí, es un poco de trampa porque es un spin-off, la verdad es que yo quise incluirla en el top. Primero porque tiene una calidad increíble, una gran historia y porque es posible verla sin haber visto las series principales de Fate. Si ya conoces el universo de Fate, probablemente ya sabes que cuando aparece una nueva guerra del Santo Grial, las cosas rara vez salen como deberían. Pero en este caso, todo está roto desde el principio. La historia nos lleva a Snowfield, una ciudad en Estados Unidos donde una organización de magos decide intentar replicar la famosa guerra del Santo Grial, que ocurrió originalmente en Fuyuki. El problema es que los datos que tienen sobre el ritual están incompletos, y cuando intentan recrearlo, el resultado es básicamente una versión defectuosa y completamente caótica del sistema original. Las reglas se rompen, las clases de sirvientes aparecen de forma irregular, algunos héroes que no deberían poder ser invocados terminan manifestándose, y lo más extraño de todo es que en principio ni siquiera aparece la clase Saber, que normalmente es una de las piezas centrales de la guerra. Por eso mismo este conflicto termina siendo conocido como la falsa guerra del Santo Grial, pero lo que empieza como una simple imitación pronto se convierte en algo muchísimo más grande, porque Snowfield termina transformándose en un tablero de ajedrez gigantesco, llamémoslo así, donde no solo participan magos, también entran en juego agentes de gobierno de Estados Unidos, policías, asesinos, organizaciones secretas, también a alguien que le dicen un apóstol caído, que es como un vampiro, y por supuesto los legendarios espíritus heroicos. Entre ellos aparecen figuras ya conocidas como Gilgamesh o también su único amigo Enkidu, cuyo reencuentro tiene el potencial de borrar la ciudad entera del mapa solo con el choque de sus poderes. También aparecen las clases como Avenger o Watcher, por ejemplo, y por si todo no fuera suficiente, conforme avanza la historia se revela algo todavía más peligroso. Esta falsa guerra solo es la antesala de algo mucho mayor, una verdadera guerra del Santo Grial que también se va a activar en la ciudad, duplicando el número de participantes y convirtiendo todo el evento en una batalla campal de proporciones absurdas. Una guerra donde nadie sabe realmente quién controla el Grial, ni cuáles son las reglas reales del juego, y justamente por esa escala tan loca, Fate Strange Fake se ha convertido en uno de los eventos más grandes del universo Fate en los últimos años. El anime está producido por A1 Pictures y la verdad es que se nota, la calidad visual es muy alta y las escenas de acción tienen un nivel casi cinematográfico. Los combates entre espíritus heroicos se sienten enormes, con ataques que realmente transmiten la magnitud del poder que tienen estos personajes. Es de esos animes donde cada batalla se siente como un espectáculo visual. Si algo caracteriza a Fate es reinterpretar figuras históricas o mitológicas, algunas bien waifus o hot bandos, pero bueno, y aquí el autor lleva esa idea todavía más lejos. Hay conceptos completamente locos, desde un Rider que literalmente funciona como una plaga apocalíptica invisible, hasta un Berserker que es prácticamente una entidad mecánica gigantesca. La creatividad de Ryogo Narita
para reinterpretar mitos y leyendas es impresionante, y eso mantiene siempre el misterio de qué héroe acaban de invocar en cada nuevo episodio. Otra característica muy interesante es la forma en la que está narrada la historia, porque no hay un único protagonista. En realidad, la trama salta constantemente entre diferentes personajes y facciones, algo muy característico del estilo narrativo de Narita, que también escribió Durara, la serie que me gusta mucho de hecho, y que también tenía esto, que no era solo un protagonista, eran un montón de protagonistas. Eso hace que el ritmo sea bastante dinámico, cada grupo tiene su propio plan, sus propios objetivos, y ver cómo todos esos caminos terminan cruzándose de formas violentas o inesperadas es bastante atrapante. Y por supuesto no podemos hablar de esta serie sin mencionar su música. La banda sonora está compuesta por Hiroyuki Sawano, conocido por su trabajo en Shingeki no Kyojin o Solo Leveling. Su estilo combina orquestas épicas con sintetizadores y esos famosos drops musicales que hacen que cada momento importante se sienta muchísimo más intenso. En las batallas, la música literalmente te pone la piel de gallina. Fate Strange Break es todo lo que uno podría esperar de una guerra del Santo Grial, pero llevado al extremo. Más personajes, más caos, más conspiraciones y combates absolutamente espectaculares. Por eso, para mí, se queda con el puesto número 1 de esta temporada. Y bueno, gente, este fue mi top de la temporada de invierno 2026. La verdad siento que fue una muy buena temporada y se los digo en serio, me costó bastante armar este listado, sobre todo en los puestos más bajos, porque había series que perfectamente pudieron entrar. Por ejemplo, animes como Darkwing Jigen, Mayonaka Hartoon, la de Condenado a ser héroe o la de los polos opuestos que mucha gente amó, se quedaron muy cerca para mí, pero al final tuve que elegir y creo fielmente que las que mencioné tienen muchísima calidad y son de esas que vale la pena darle una oportunidad. Y ahora quiero saber su opinión, ¿qué les pareció el top? ¿Cambiarían algún puesto o directamente su lista es completamente diferente y piensan que la mía es una mierda? Todo se vale, pero eso sí, te leo en comentarios. Recuerdas que puedes apoyarme muchísimo dejando tu like, suscribiéndote, compartir el video y activar la campanita para no perderte los próximos videos y shorts. También no olvides seguirme en todas las redes sociales que estás viendo en pantalla. Yo soy Tekikara y nos vemos en el próximo video. Y ya saben, báñense.